Minutos, es jueves de maestros que dejan huella, y hoy tenemos la visita de un destacado y muy querido maestro aquí en Saltillo, el profesor Arturo Berrueto González. Veamos de quién estamos hablando. ¿Quién es Arturo Berrueto González? Es profesor, maestro, periodista, historiador, investigador y político. Nació en Saltillo el 23 de abril de 1930, cumpliendo ayer 95 años de fructífera vida. Hijo del profesor Federico Berrueto Ramón y de la profesora Luz María González. Cursó educación primaria en la Escuela Anexa a la Normal, secundaria y carrera en la Escuela Normal del Estado, de la que se graduó como profesor en 1950, hace 75 años. Combinó su carrera docente con otras actividades, como el periodismo, trabajando de 1954 a 1959 en El Heraldo del Norte y de 1960 a 1969 en El Diario de Saltillo. Fue director del Centro de Seguridad Social del IMSS, tesorero municipal de Saltillo de 1963 a 1966. Fue presidente municipal de Saltillo de 1970 a 1972, realizando grandes e importantes obras para nuestra ciudad, de las cuales hablaremos a detalle en esta entrevista. En su carrera política y la administración pública ha ocupado diferentes cargos: diputado local, oficial mayor del Estado, asesor del Ejecutivo, director general de pensiones, director de servicios educativos. En su partido, el PRI, ocupó todos los cargos importantes hasta presidente estatal. Como deportista, realizó una importante carrera en el béisbol y fue seleccionado nacional en el 11º Campeonato Mundial de Ligas, celebrado en Estados Unidos, y de no ser por una lesión, hubiera hecho carrera en el profesionalismo. Como investigador e historiador, fue presidente del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas. Es autor del Diccionario Biográfico de Coahuila y del Catálogo de Revolucionarios Coahuilenses. Por su importante trabajo literario, recibió la presea Capitán Alonso de León por parte de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística. Su familia. En 1959 se casó con María Elena Córdoba, procreando a Arturo, Luz Helena, Ariel, Alejandra y Aurora. En segundas nupcias se unió Marisa Ramírez, con quien tuvo a sus hijos Luis Arturo y Jorge Alberto. Por todo lo anterior, es un honor y un privilegio muy grande recibir hoy aquí, en el noticiario de Despega con Chuchuy de Telesaltillo, al profesor Arturo Berrueto González, nuestro maestro que deja huella de este jueves. Profesor, bienvenido. Qué gusto tenerlo aquí. El gusto es mío, Chuchuy. 95 años. Por este espacio tan valioso. Lo recibimos con mucho gusto y felicitándolo por sus 95 años que se festejaron este 23. Ayer miércoles 23 de abril, pero me decía que usted nació el 22. Yo nací el 22 porque había que registrar a los niños en determinado plazo y por motivos de trabajo mi padre no pudo registrarme en ese periodo y para no pagar una multa de 5 pesos me puso un día más. Para ahorrarse los 5 pesos de la multa. Y nací el 23, bueno, pues, pero aquí estamos con los 95. Bueno, es que el profesor Federico, su señor padre, pues andaba muy ocupado porque pues estamos hablando sin duda alguna del maestro más destacado que ha tenido Coahuila, el educador más destacado que ha tenido Coahuila, don Federico Berrueto Ramón. Entonces sí tenía muchas razones para andar ocupado con todas sus actividades educativas. Maestro, ¿por qué eligió usted la docencia como carrera? ¿Por el ejemplo en la casa? Bueno, pues nos educamos en la escuela anexa, la secundaria la hicimos ahí mismo en el edificio de la Normal y continuamos el profesionalismo en la misma escuela y al despertar ya éramos maestros. Un buen día de 1950, pues ahí estamos ya con el título en la mano,
que nos lo entregó el licenciado Raúl López Sánchez. Raúl López Sánchez. Que era gobernador del estado. Gobernador de Coahuila. Maestro, ¿cuál es la satisfacción más grande que le ha dejado su carrera docente, su carrera en la educación? Pues yo creo que mi tarea editorial como director del Consejo Editorial del Estado, editamos más de 300 títulos, entre ellos el Diccionario Biográfico de Coahuila, que es de mi autoría, y creo que es la aportación más valiosa que yo he podido dar a la cultura del Estado. Y es un libro infaltable en las bibliotecas y en las redacciones de los periódicos y de los medios de comunicación. Es obligado contar con ese diccionario porque pues están todos los personajes importantes de nuestro estado. Labor titánica, la investigación que llevó a cabo usted para realizar este libro, ¿no? Sí, pues fueron varios años de trabajo, de estudio, de recopilar, de actualizar, de corregir. Pues todo tiene que hacerse con mucho cuidado para poder editar un libro de este tamaño. ¿No? Y usted es muy cuidadoso y muy perfeccionista y siempre las cosas muy bien hechas. Maestro, ¿cuál es el secreto de su vitalidad? 95 años. Pues le voy a preguntar a mi esposa qué me da de comer. Pues mire usted, más que nada, que muy a tiempo nos retiramos de algunos procedimientos no muy loables. Pues nos gustaba tomar de vez en cuando, fumar nunca. Y eso fue, el secreto es a tiempo, retirarse a tiempo. Y como me dijo alguna vez don Israel Cavazos Garza, el gran historiador de Nuevo León, me dijo, mira, para vivir largo tiempo y bien, hay que comer poquito, tomar poquito. Y dormir solito. Esta última ya es una fórmula. No nos parece muy bien, pero... No muy adecuada. Pero también mucho tiempo practicó usted el deporte. Sí, yo jugué béisbol de joven. Fuimos a muchos torneos nacionales y estatales, regionales. Y pues teníamos un buen cuerpo. Mi brazo era potente y yo era un lanzador pues que me abrían las puertas en los equipos para que lanzara con ellos. Y fuimos hasta un mundial. A un mundial. A un mundial fuimos con México, con la selección mexicana. Tenía mucha potencia en el brazo. ¿Ya había medidores de velocidad en ese tiempo? No había medidores. Pero fácilmente tiraba 90, 95 millas, yo creo. Pues en aquel tiempo, no lo crean ustedes, pero no teníamos ni cascos. No se utilizaban los cascos. La pura cachucha y punto. No, la cachucha también, todo. Y los catchers, pues nada más la careta, no había petos ni nada de rodilleras, eso. Ni más protección. Sí, rodilleras sí había. Ajá. Pero muy sencillas. Muy sencillas y muy propias de esa categoría de béisbol, porque conforme vas aumentando de categoría, se va protegiendo más al pelotero. Claro. Eso es. Maestro, ¿qué recuerda usted de su señor padre, don Federico Berrueto Ramón? ¿Qué se le quedó más grabado y para usted cuál fue el legado más importante que él nos dejó? Mire, una vez en su biblioteca, que era muy grande, muy bien hecha, muy bien configurada por su cultura, yo revisaba un diccionario por Rúa y nacional, de héroes nacionales, y me atrajo mucho la atención. Y le pregunté a mi padre
¿y el de Coahuila dónde está? Y entonces me dice él, habrá que hacerlo un día. Y me señaló así con el dedo, habrá que hacerlo algún día. Y le dejó esta tarea. Pasados los años, el licenciado Eliseo me manda el aspecto editorial, pues teníamos talleres gráficos, teníamos todo para hacer un diccionario. Y me acordé inmediatamente de mi padre. Y entonces le cumplí aquella promesa de algún día habrá que hacerlo. ¿Algún día lo regañó? No, nunca. ¿No? No, era un maestro de la escuela moderna. Ya habían pasado los años en que nos castigaban de muchas maneras, algunas muy injustas, y eso no lo aprobábamos como jóvenes que éramos, lo rechazábamos, pero la conducta y la disciplina de la escuela era tremenda. De su trayectoria y de todos los cargos que tuvo en la administración pública, usted, ¿cuál es su más grande satisfacción? Ser leal a los amigos, ser leal en momentos muy tremendos, muy comprometidos. Había que obedecer órdenes que no iban con el maestro, con el personaje que yo estaba defendiendo. Y que así quedaron las cosas, no pasaron a mayores, afortunadamente. Y en varias ocasiones, no una, en varias ocasiones. Como alcalde de Saltillo, usted enfrentó situaciones bastante complicadas. Una de ellas, y la más terrible, pues aquella tragedia del Puente Moreno, en el que fallecieron muchísimas personas con aquel tren que venía de Real de 14. ¿Ese fue el momento más difícil de su administración? Pues aquel octubre de 1972. Faltaban 2 meses para terminar mi periodo y fue una sorpresa gigantesca haber observado y atendido el problema, porque fuimos los primeros en recibir la noticia y el gobernador don Eulalio Gutiérrez y yo, y atendimos todo durante 2 semanas. Estuvimos hasta que se levantó el último jarro. El último vagón de aquel ferrocarril. De aquellos 24 jarros que venían. Pero también se le recuerda a usted por todas las obras importantes que hizo por Saltillo y que prácticamente pues abrieron el desarrollo. Le voy a mencionar algunas de las que yo tengo aquí anotadas. Bueno, en su periodo se realizaron 129 obras por cooperación que consensuaba usted con los ciudadanos de cada sector de Saltillo. Ellos decidían qué obra necesitaban. Algunas de esas obras usted construyó el nuevo rastro en la salida a Zacatecas. Antes estaba en la colonia Centenario. González. En la colonia González, entre la colonia González y la colonia Centenario, y era ya un problema también de salud, ¿verdad? Usted construyó 201 aulas en muy diferentes escuelas en niveles básicos. Extendió las calles Mariano Abasolo y José María Lafragua hasta el periférico Echeverría. Antes llegaban solo a Presidente Cárdenas. Construyó la avenida Francisco de Urdiñola de Presidente Cárdenas a Felipe Meri. Antes solo había una pequeña franja de pavimento entre Ateneo y Otilio González. Era muy chiquita y muy angosta. También abrió el Felipe Meri de Urdiñola Antonio Cárdenas, a un lado de aquel vado que existía ahí. Terminó usted la introducción de agua y alcantarillado de Saltillo, dotando a todas las colonias de agua y drenaje. Abrió el camino Saltillo-Palmagorda. Construyó la unidad deportiva Benito Juárez y el Parque Abraham Curbelo en la colonia Guayulera. Construyó la Plaza Morelos en la colonia República Oriente y abrió la calle Salvador González Lobo de Abasolo a Venustiano Carranza, que antes se llamaba Boulevard Constitución. Transformó el alumbrado público de nuestra ciudad de incandescente al sistema mercurial. El incandescente era muy antiguo. Llevó el pavimento a numerosas colonias de Saltillo donde antes las calles eran de tierra.
entre ellas la colonia González, la colonia Centenario, la Antonio Cárdenas, la Panteones, la Guayulera, la Bellavista y la Madrid, por citar algunas colonias. Entonces fueron obras que ayudaron bastante al desarrollo y al crecimiento de nuestra ciudad. ¿Cómo le fue a usted? ¿Cómo considera usted que fue su periodo como alcalde de Saltillo? Pues era un compromiso muy grande, porque los recursos del municipio siempre han sido muy recortados, diríamos, de los ingresos fiscales de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. El municipal es el que recibe menos y es el que tiene más trabajo. Sí, porque es el primer respondiente de todas las necesidades. Es el que tiene que levantar todo lo que esté tirado y corregir lo que esté mal. Y le pongo un ejemplo: se construye una escuela, un hospital, sabe que los maestros y que los doctores, y que sí, está muy bien. Oye, pero faltan 5 o 6 veladores, y faltan 5 o 6 jardineros, y falta el municipio que los ponga. Pues el que no tiene, pero pues es que le dejan los cargos quizás menos importantes, pero más comprometidos con la sociedad y con los mismos trabajadores. Así que sí, era muy difícil. Ahora ve uno una obra de cualquier de los municipios, una obra de 800 millones, 300, qué barbaridad. Para no ser inconcebible, hubiera sido inconcebible. Nosotros apreciamos mucho la ocasión en que yo terminé mi periodo y le entregué al ingeniero Salinas. Luis Horacio Salinas Aguilera. Y a los pocos meses o semanas, no recuerdo, él trajo una aportación de 40 millones para el municipio, para dedicarlos a pavimentación. Pues era un hermoso ejemplo de apoyo, ¿verdad? ¿Quién fue el padrino de Luis Horacio? Pues alguien que haya sido, pero... Alguien del gobierno federal, pero fue trascendental recibir una cantidad así. Saltillo fue el beneficiado, ¿verdad? Mire, ya le están llegando mensajes de saludos. Nos dicen aquí: Chuchuy, buenos días, saludos afectuosos para don Arturo Berrueto, de parte de la nieta del ingeniero Carlos Martínez. Muy bien. Otro mensaje dice: un saludo al maestro Berrueto de parte de Abundio Morelos Capetillo, compañeros del béisbol, que también cumplió 94 años el 23 de abril. Enhorabuena. Otro mensaje dice acá: hacerle llegar mi saludo a mi amigo Arturo Berrueto. Un abrazo con mucho cariño y mucho respeto de parte de Ramiro Oviedo Narváez, otro personaje del béisbol, don Ramiro Oviedo. Le mandamos un gran abrazo y lo están saludando aquí al profe. Acá nos preguntan que si fue usted quien abrió la calle de Ramos, que porque topaba en Allende y había que darle la vuelta a un callejoncito para luego continuar con De la Fuente. El callejón se llama 5 de Mayo, pero yo no fui el que abrió la calle. Pero también cuando se abrían calles, que no había miedo para abrir las calles y conectar a Saltillo. No, pues se hablaba con los propietarios y se les convencía de la necesidad que teníamos. Del beneficio que requería la ciudad. Y a veces era necesario hacer cierto arreglo comercial, claro, económico. Te doy un terreno, te cambio tu propiedad por esta otra. En fin, pues hay maneras de hacer un trueque. Pero no como ahora, que hay gobernadores que dicen: si no me das 2 hectáreas hoy, mañana te voy a quitar 4. Como el gobernador de Puebla, que lo hizo público hace unos días. Sí, no, me tocó oírlo. Un poco insensato, ¿verdad? Un mucho. Discúlpeme que lo corrija. Bueno, y hablando de la política actual, ¿cómo ve usted a la política actual? ¿Cómo ve usted lo que está pasando en nuestro país? Usted seguramente
el estado en que estamos, el estado en que nos encontramos, con los famosos aranceles del señor Trump, pues nos han desconcertado y ha motivado que se tomen medidas que no son muy aceptadas. Muy adecuadas. Ni así muy bien aceptadas, ¿verdad? Pero seguramente que a la presidenta Sheinbaum pues no le queda otra salida más que con el mismo cuero hacer las correas, ¿verdad? Y llevar el país adelante, ¿verdad? No puede hacerlo de otra manera. ¿Qué piensa usted de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, de lo poco que lleva? ¿Qué ha visto usted en ella? Bien, un esfuerzo gigantesco, sobre todo la tiene usted en el banco de los acusados, en el banquillo, ahí está sentada ella, cargándole todos los pecados y las cosas injustas que cometió su antecesor, el presidente López Obrador. Andrés López Obrador. Y así lo tiene que torear ese toro el quinto de la tarde, porque no hay toro malo que no sea el quinto de la tarde. Entonces, yo le reconozco su empeño, ¿verdad? Y su postura nacionalista, tiene un gran apoyo popular, lo recibe cada vez que hacen encuestas, suben varios miles o millones de apoyos, que lo dice todo, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos en ese... No, y nadie queremos que le vaya mal, porque le va mal a nuestro país. Queremos que le vaya bien para que México vaya mejorando en todos los aspectos. Mire, le llega otro mensaje, dice: soy la señora Rosy Rivera. Me da mucho gusto ver al profesor Arturo, quien me dio su apoyo para entrar a trabajar al Seguro Social, y ahora ya soy jubilada. Gracias a Dios y al maestro Arturo Berrueto, y que Dios lo bendiga siempre. Rosy Rivera. Muchas gracias, Rosy. Qué bellos mensajes. Y bueno, es que usted lo quiere todo Saltillo, profe, y lo respeta, bueno, todo Coahuila. Pero pues es un respeto que se ha ganado usted a base de su trabajo, de su empeño, de su trayectoria, sí, y de su honestidad. Sí, porque ahora los políticos actuales, la honestidad yo creo que le hacen a algún lado. Claro, no todos, hay honrosas excepciones, pero la honestidad es lo principal. Pues yo creo que es algo que heredamos de mi papá, ¿verdad? Federico fue manejó muy importantes puestos, manejó el presupuesto más grande del país y salió con una pensión de 4,000 pesos. Ese era un Federico. Ese era un Federico. Y alguien le puso una trampa en su firma de subsecretario general de Educación. Y cuando estaba firmando se paró y dijo: ¿quién puso esto? Pues que el secretario particular, que un hermano mío, a ver, tales por tales. La rompe. Era una autorización para que se jubilara con pensión de subsecretario, que era muy generosa. Lo rompió inmediatamente Federico. Y hasta luego. Hasta luego. Así era la honestidad con la que se manejaba. Así era. Una vez que le hice a Federico, llegaron los del sindicato, él fue de los fundadores del sindicato, y le piden apoyo para un compañero que estaba acusado de violar a una muchacha. Y les dije al sindicato: en esta aventura yo no los sigo, no los apoyo. Si yo fuera el papá de ese muchacho que están defendiendo, tuviera un balazo en la frente. ¿Y ustedes lo quieren premiar? En no, no los... Había
cierta honradez moral, ¿verdad? Y ética, Claro. libre de toda duda. Y eso es lo que más le falta a mucha gente de la política actual. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo ve usted a su Saltillo? Usted que fue alcalde y que tuvo cargos muy importantes en la ciudad, que nació usted aquí, ¿cómo ve a este Saltillo con tanto crecimiento y tanto desarrollo? Pues que estamos recibiendo nuevos retos todos los días. Yo los considero, ¿verdad? Ahora los nuevos alcaldes, lo primero que los felicito es porque no van a dormir 3 años. Así es que, empezando por eso. Luego van a tener que hacer de tripas corazón para sacar adelante todos los compromisos sociales que demanda la ciudad, ¿verdad? Que demanda Saltillo. Yo cuando llegué a Saltillo de alcalde eran 180,000 habitantes. Ahora somos 1 millón. Ahora somos más de 1 millón en Saltillo. Fíjese nada más la diferencia. Y como dijo alguien, ¿y las calles son las mismas? Pues sí, son las mismas calles. Claro, se han hecho bulevares y cosas de esas, que si no fuera posible Este crecimiento y este desarrollo sin esas obras. Caminar por Saltillo. Profe, finalmente, ¿cómo ve usted esta generación de políticos nuevos aquí en el Estado, aquí en Saltillo y en el Estado? El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, un muchacho muy joven, Manolo Jiménez como gobernador también muy joven. ¿Cómo los está viendo usted? Mire, Javier Díaz fue un muchacho olímpico. Tiene la disciplina que otorga el ejercicio de ser un nadador olímpico. Yo tengo una sobrina, Marisol, que también fue a Juegos Rivera, Olímpicos. Olímpica también, y sé los esfuerzos que hizo ella, y esos mismos está haciendo. Si eso lo aplica a Saltillo, estamos en jauja. Muy bien. ¿Y a Manolo cómo lo ve? Y a Manolo, desde el momento en que se sube a un buen caballo y a un buen toro, también le va a ir a Coahuila, le va a ir inmejorablemente. ¿Qué recomendación les hace a los dos usted? Pues que se queden en su escritorio y ahí resuelvan todos los problemas. Ahí en su escritorio. Ahí se arregla. Ahí se arregla. Muy bien. Maestro, un gusto muy grande tenerlo aquí. Felicidades por esos 95 años de vida y por toda esa excelente trayectoria, tanto en la docencia como en la administración pública. Felicidades por su honestidad, por su ética, por su trabajo, que siempre será un ejemplo para los nuevos políticos, la trayectoria de don Arturo Berrueto González. Muchas gracias. Gracias por enriquecer esta sección de maestros que dejan huella. Gracias, Chuchoy, por tus palabras inmerecidas para mí, pero que a mi familia le reconfortan mucho y yo también las aprecio profundamente. Muchísimas gracias, profe. Esta es su casa. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a un corte y regresamos, que tenemos mucha más información para usted la mañana de este jueves.